el doctor Valcárcel, residente de último año de urología. Me ocupo de una parte un poco más limitada, más pequeña, sobre todo la parte que nos puede interesar en el curso de hoy, aunque no por ello menos causante de consultas, y todo menos causante de problemas. La patología escrotal. Esto es un poco un esquema de lo que vamos a ver ahora, que sería un poquito una introducción de las patologías más frecuentes, lo que solemos ver ya sea en urgencias, en consulta, y que luego pues es reenviado a nuestras consultas o a urgencias del hospital. Las diferentes exploraciones escrotales, ya sea en cada tipo de patología, ya sea inflamatoria, vascular, quística, o en las tumoraciones benignas o malignas. Y las pruebas complementarias. Las pruebas de laboratorio, los marcadores tumorales y las opciones terapéuticas, ya sean médicas o químicas. Es un motivo muy importante de consulta y sobre todo en urgencias, ya sean en ambulatorio o en urgencias del hospital. Además, no solo conlleva un aumento de urgencias, sino son urgencias problemáticas, porque, como ya veremos, el escroto agudo engloba entre ellos una torsión testicular, es una patología frecuente en niños, una patología en la que el riesgo es la pérdida del órgano, que siempre pues, cuando hay dos órganos parece que le damos menos importancia, pero el juez no opina lo mismo, ni el juez ni los padres habitualmente. Entonces, los niños, pues como ya sabemos, explorar a un niño no es fácil nunca, hacer una anamnesis a un niño tampoco es fácil, implica pues una parte de vergüenza también, los niños de 11, 12 años, pues que aguantan, no le dicen nada a sus padres por vergüenza, por lo que sea. Entonces, todo eso conlleva pues, una dificultad a la hora de valorar a un paciente que nos puede hacer pues, perder un tiempo precioso, preciado, a la hora de intervenir ese testículo y de evitar una pérdida. Como hemos dicho, la patología puede ser aguda o crónica. Sospechas clínicas, como veremos ahora, pues dependen de la edad del paciente. Hay una serie de clínicas pues, más asociadas a pacientes más jóvenes o de mayor edad. Y siempre, pues, independientemente de las pruebas ecográficas, de laboratorio, hay una valoración, exploración que nos puede ayudar muchísimo y que sobre todo nos puede orientar muchísimo al paciente. Anatomía, un poquito, es el testículo, pues conlleva una forma ovoidea, aplanada, por los dos lados, de 5 centímetros de longitud y de 3 de diámetro anteroposterior y 2,5 de ancho. Estas son medidas muy poco generales. La anatomía es muy variable de cada paciente. La superficie siempre es lisa y su consistencia es firme. Esto nos puede ayudar a la hora de explorar un testículo pensando en una neoplasia, en el que lo que valoraremos es si la superficie sigue siendo lisa y esta consistencia cómo se encuentra. Ya está en el tema de las diferentes capas y las diferentes estructuras que tiene. Está rodeado de una túnica albuginea, el testículo, y luego tiene 7 capas. De fuera adentro, la piel, el darto, la túnica celular subcutánea, la fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna, la túnica vaginal parietal y túnica vaginal visceral. El epidídimo lo tenemos siempre adosado a la parte posterior del testículo y asciende a través del conducto. Es una estructura muy palpable desde fuera porque tiene una consistencia. Nosotros cuando entramos de residentes siempre en lo que nos comentan, al palparlo vamos a notar como si fuera un cable de luz. Comparando las estructuras de alrededor, es una estructura tubular, dura, y que en la palpación, si la persona está suficientemente relajada y no tiene un escroto muy tenso, se puede palpar perfectamente directamente cómo hacemos las vasectomías. La vascularización de las arterias, pues ya son la arteria espermática, la diferencial y la funicular. Y el drenaje venoso, tenemos una red anastomótica amphidiforme que confluye formando la vena. Las estructuras de fijación. Pues la principal es el cordón espermático, que sería la estructura que nos fijaría hacia el canal inguinal. En la base del testículo, abajo, al final del testículo, tendríamos el gubernaculum testis, que sería una pequeña fijación en la que nos ancla el testículo al escroto. El mesorquio, que es una forma así un poco resumida, es la capa parietal y visceral que cubre el canal inguinal. Desde el canal inguinal, el cordón espermático, testículo y epidídimo. Es un pliegue pues, que a la hora de la génesis del testículo, en la fase embriológica, pues un pliegue desde el peritoneo que baja y que rodea todo el testículo y vuelve a ascender. Y el músculo cremaster, que es el que permite pues, el ascenso de los testículos cuando hay situaciones de peligro, cuando hay frío, el
mecanismo de protección del testículo. La patología escrotal la tenemos de etiología aguda o crónica. Aguda, como veis, la lista es inacabable, ya sea vascular, infecciosa, traumática, incluso dermatológica con la púrpura, un edema escrotal idiopático, de vecindad, que podría ser una hernia inguinal, hidrocele o quiste de epidimo. Aquí lo que nos va a importar, sobre todo a la hora de tener un paciente en la consulta, a la hora de tener un paciente en urgencias, es una torsión, la patología vascular, que es la que hay que intentar diagnosticar o al menos derivar lo más rápido posible. Las infecciosas, una arquitis, epididimitis o gangrena de Fournier, que con una exploración bastante básica podemos hacer un poco de barrera con las urgencias hospitalarias o incluso derivarlo antes, como sea una gangrena de Fournier, porque cuando antes vaya a urgencias mejor. La traumática, y luego pues ya las otras se nos escapan un poco. O patología, en el caso del escroto crónico, del dolor crónico de testículo, como un hidrocele, un varicocele, tumores testiculares, diagnóstico diferencial con una hernia, quistes y espermatozoides. Ahora iremos viendo una por una y la parte que nos interesa. En el caso de una arquiepididimitis, puede ser la inflamación exclusivamente del epididimo o del epididimo y del testículo. Tiene, como hemos comentado antes, que hay diferencias de edades, tiene una frecuencia bimodal, en jóvenes sexualmente activos y en adultos a partir de cierta edad, pues se relaciona con una obstrucción prostática. Tiene los pacientes cuentan un cuadro bastante claro, es un dolor gradual, de inicio pues, leve, que va aumentando progresivamente en días, incluso semanas. A veces está asociada a fiebre y casi siempre está asociada a síntomas urinarios y irritativos. Hablan de tenesmo urinario, poliuria, disuria. En el caso de una torsión testicular, que sería la otra patología escrotal aguda más frecuente. Son pacientes, lo que hemos comentado, niños, prepúberes y adolescentes. Eso siempre conlleva con problemas legales y problemas a la hora del diagnóstico. El dolor es de inicio siempre súbito, curiosamente relacionado pues, con un predominio nocturno. La etiología puede ser un subdesarrollo congénito del gubernaculum testis, en el caso de una torsión intravaginal, es decir, dentro de las mismas estructuras del testículo, o ya que la torsión sea extravaginal, es decir, que todo el cordón es el que se torsiona. La experiencia no siempre lo relaciona mucho con escrotos más laxos, más facilidad para rotar. Y los defectos, cuando se produce un defecto de gubernaculum testis, siempre es muy frecuente bilateral. Por eso cuando intervienen los pacientes suelen intentar también fijar el testículo contra la piel. La rotación casi siempre, o lo más frecuente siempre, es de fuera a adentro. ¿Qué es lo que vemos en el paciente? Pues vemos un acortamiento del cordón, una elevación testicular. ¿Qué es lo que produce? Produce una obstrucción vascular, una obstrucción del riego arterial y un infarto testicular. En la información la extraje de un libro, hablaban de una corrección en 6-8 horas. Nosotros de promedio siempre hablamos de 4 horas. A partir de 4 horas ya el testículo es más difícilmente recuperable, aunque puesto que existe a veces una torsión incompleta. Es decir, hemos llegado a ver torsiones de hasta 3 vueltas o torsiones de una vuelta. Esto hay veces que permite que, si es incompleta, pues teniendo algo de riego, pues aguante un poco más. Aquí tenemos una pequeña imagen. Abajo a la izquierda lo que vemos es la torsión del cordón. Y aquí lo que tendríamos es una torsión del apéndice testicular. En este caso el testículo no estaría ni tan horizontalizado ni tan edematizado, pero sí que lo que vería es una patología muy dolorosa que se puede llegar a confundir con una torsión completa del testículo. Un trauma testicular es muy frecuente en niños, jóvenes y relacionado con actividades de deporte y a partir de cierta edad muy relacionado con los accidentes de moto. Puede ser un traumatismo cerrado o abierto. El hidrocele es otra de las patologías, quizás no tanto por urgencias, sino a través de atención primaria que nos llegan. Es una colección líquida entre las capas parietales y viscerales de la túnica vaginal. Puede estar asociada a infección, a inflamación
En el caso de asociar una hernia, se produce un deslizamiento de la hernia y un acúmulo de líquido entre las dos zonas. Un quiste de cordón o un espermatozoide. El varicocele. Hemos hablado del drenaje venoso del testículo, realizado a través del plexo pampiliforme. Es una dilatación de este plexo. Muy frecuente, se relaciona con un 15% de los varones, más común principalmente en el lado izquierdo, debido al drenaje de la vena testicular a la vena renal directa. Es generalmente asintomático, pero los pacientes acuden en ocasiones por un dolor sordo, una molestia sorda en el testículo, que no está relacionada ni con una epididimitis, ni con una torsión testicular, ni con ningún traumatismo, y en la exploración veríamos el varicocele. Es un factor para la infertilidad. Nosotros, por protocolo, a todo el paciente que viene con un varicocele, con molestias, si está en edad de tener descendencia, se le hace un estudio de fertilidad. Aquí tendríamos un pequeño esquema, esto está a la derecha, cómo se vería un paciente que se acude, que viene con molestias, y muchas veces, si es importante el varicocele, se ve desde fuera, se ve como unas estructuras varicosas que arrugan la piel del escroto, y que una vez abierto, pues veríamos el plexo pampiliforme totalmente dilatado. Un quiste de epididimos, una pequeña colección líquida, benigna, normalmente asintomática, y secundaria a procesos inflamatorios. El problema es que esto supone bastante también actividad en la consulta, porque se palpa. Es decir, es una estructura fácilmente palpable, entonces los pacientes acuden porque notan algo que no estaba ahí o que ha aumentado de tamaño, y vienen pues un poco asustados. Luego llegamos a lo que sí que asusta, que es el tumor testicular. Es el 1% de las neoplasias del hombre. La edad de presentación siempre está entre 20 y 35 años. La histología más frecuente es de células terminales, y el 5-10% no son células terminales. Esto, en el cuadro clásico, es un paciente que viene porque se nota desde hace un tiempo un bulto en el testículo, una zona irregular, de ahí pues, que la exploración siempre conviene tocar los dos testículos para comparar la superficie lisa, la consistencia. Se dividen en tumores testiculares seminomatosos y no seminomatosos. Factores predisponentes, una disgenesia gonadal y la criptorquidia. La criptorquidia es un factor de riesgo para ese mismo testículo, aunque lo intervengan y lo desciendan al escroto. El riesgo de que haga un tumor es casi un 10% más en pacientes que no tienen criptorquidia, y para el testículo contralateral también, y antecedentes de traumatismo testicular. La histología puede ser seminoma, carcinoma embrionario, teratoma, teratocarcinoma y coriocarcinoma. Llegamos a la parte de exploración física. Vamos a ir repasando la exploración física de cada cuadro un poco más importante. La exploración física es indispensable. Muchas veces se puede orientar a un paciente que se puede tratar tranquilamente en el ambulatorio a un paciente que hay que derivar cuanto antes a un hospital. La mejor forma primero es con el paciente en decúbito, hablamos tranquilamente del testículo, y luego hacemos la misma exploración con el paciente de pie. Siempre hay que evaluar el testículo contralateral. Es una forma de comparar el tamaño, la consistencia y la superficie. En el caso de acúmulos líquidos, ya sea el hidrocele o el quiste de epididimo, hay que hacer una transiluminación para descartar los hidroceles tabicados o los hidroceles que pueden llegar a tener pus o estar infectados. Siempre hay que evaluar primero el escroto por fuera, si está enrojecido, edematizado. Luego los testículos de epididimos y el cordón. Son dolorosos y están aumentados de tamaño. El interrogatorio. Hay que hablar de cuándo empezó los dolores, cuándo empezó las molestias, qué tipo de dolor es un dolor sordo, es un dolor agudo, de inicio brusco, de inicio progresivo, si se ha producido un aumento del volumen del escroto, si se ha producido un aumento de temperatura, si tenemos antecedentes de traumatismo, y en signos y síntomas asociados, pues si el paciente asocia un síndrome irritativo, un síndrome miccional o el anotabago. En el caso de epididimitis, tenemos un edema del epididimo que se palpa perfectamente. Ya les he comentado que el epididimo es como una estructura, como un cable, que se suele palpar bastante bien. Y en el caso de epididimitis notamos un epididimo más engrosado, sensible, le duele al señor directamente cuando tocamos. Y
En el caso del testículo, si no tiene una orquiepididimitis, que es simplemente una epididimitis, no le duele el testículo, o también podría tener un dolor a la palpación en el testículo. Suelen tener un pequeño hidrocele reactivo alrededor, hay un aumento de temperatura, un reflejo cremasférico mantenido y el signo de Tren es negativo, es decir, que al elevar el testículo, en principio tendrían menos dolor. La torsión testicular, la clínica, es una clínica muy clara. Es un paciente que dice que estaba durmiendo y que de repente un dolor brusco, agudo en el testículo le ha despertado de golpe, que nunca había tenido esa molestia, que es la primera vez que le ocurre y que no ha parado desde que se ha despertado o desde que le ha ocurrido. Esta vez es muy relacionado con actividades con deporte. Un paciente que dice, mire, estaba haciendo deporte toda la tarde, me he ido a casa tranquilamente y de repente he notado un dolor brusco, agudo en el testículo. Notamos una tumefacción testicular, el testículo está inflamado, enrojecido, elevado y horizontalizado, simplemente a vista, sin palpar. Es muy doloroso, está aumentado de tamaño, el signo de Tren es positivo, se produce una elevación, no hay dolor, y aquí ya pues, hemos incluido el tema de que hay que pedir una ecografía siempre y valorar el reflejo cremasférico. A diferencia del epididimo, el reflejo cremasférico está anulado. Trauma testicular. Hay que valorar primero el escroto sin palpar, si hay edema, si hay una equimosis escrotal y si está abierto, pues sabes que es un traumatismo testicular abierto o cerrado. Y luego palpar el testículo, ver si es un dolor importante, si notamos la superficie lisa, íntegra o si lo que notamos son roturas testiculares. Hay que vigilar los datos de uretrorragia, por proximidad también puede haber un traumatismo en la uretra y, pues, como he dicho, a la hora de palpar, pues intentar valorar la indemnidad del testículo. En el caso del hidrocele, es un testículo aumentado de tamaño, incluso a veces casi hasta tensión, con líquido fluctuante dentro. Al realizar la transiluminación es positiva, no se ve. A veces se puede ver algo al contenido interno, pero normalmente la transiluminación es positiva. Y el paciente habla de un aumento indoloro y muy progresivo. Suelen acudir cuando ya tiene un tamaño que les molesta. En una ecografía, pues también se valoraría con ecografía y bueno, tratamiento ya lo veremos. Varicocele. El cuadro clínico por el que suelen acudir es o que noten ellos, noten unas estructuras que no deberían de estar ahí, que les molestan, o que tienen un dolor de predominio vespertino. Es una sensación como de pesadez. Además ellos refieren que por la mañana casi no la tienen y que según va pasando el día va aumentando y cada vez están más molestos. Tenemos una clasificación en grados. El grado 0 no es palpable, es únicamente diagnosticado mediante ecografía. El grado 1 es palpable solo con Valsalva. El paciente de pie le decimos que realiza un Valsalva y al aumentar, al reducir el retorno venoso, palpamos un varicocele. Y el 2 se palpa pero no es visible y el 3 ya es cuando es un varicocele que directamente se ve en el testículo y además se palpa. Aquí veo bastante deformada la foto, pero debería verse en la base pues unas estructuras irregulares ahora, aquí. Pues aquí se verían todas las estructuras un poco arrugadas, con la piel arrugada y formando como varices. A la hora de palpar, pues palpamos una masa de venas dilatadas posteriores y por encima del testículo que aumentan con la maniobra de Bach. Quiste epidímico. Pues también palpamos una palpación del testículo fluctuante, pero sobre todo en el epidídimo. Si vamos siguiendo el epidídimo, llegamos a la estructura y una vez que rodeamos la estructura, seguimos hasta el testículo. O sea que normalmente se suele ver que es independiente del testículo, salvo que el quiste sea suficientemente grande para que lo podamos llegar a confundir con un hidrocele. La transiluminación también es positiva y el cuadro clínico contra el paciente es un aumento progresivo e indoloro de esta masa. Tumor testicular. No vienen por dolor, es extraño. Vienen porque se nota un aumento de tamaño del testículo o una pequeña masa o una zona irregular, arenosa en la superficie del testículo. Es una evolución, suele ser progresiva, son pacientes
esperan un poco, pues a ver si se le pasa solo, y ya vienen muchas veces de la mano de su pareja o incluso ya un poco asustados cuando el tema ya ha aumentado de tamaño. No suelen tener síntomas urinarios y no tienen antecedente de traumatismo. Lo que sí que hemos visto en algunos casos es pacientes que vienen con un traumatismo muy leve, entre ellos uno que vino con un traumatismo por un balón de niño de plástico, y había aumentado el testículo, y lo que había producido era una rotura sobre un testículo con un tumor. El señor no se había palpado el tumor, no había notado nada, y al darle un pequeño golpecillo a su hijo con el balón, lo que produjo fue una ruptura de ese tumor y el consecuente diagnóstico. Testículo, pues un aumento de volumen es lo primero que duran, consistencia dura, esto es lo que notaremos en la palpación, es indoloro, al paciente no le duele cuando le toca, la transiluminación es negativa y los bordes son negativos. Pruebas complementarias que podemos pedir a estas patologías en la epidemia, pues, casi lo más importante es un cuadro clínico, es lo que nos va a diferenciar de una torsión testicular. En el laboratorio podemos valorar pues, un sistemático de orina con leucocituria, aunque sí que se pueden producir epidimitis con leucocituria, sin leucocituria, y urocultivo. Gabinete, pues pedir siempre a la hora de tener dudas, cuando no podemos distinguirlo, cuando la clínica no es muy clara, cuando el paciente dice que lleva muy poquito tiempo, pero que tiene mucho dolor, pues lo que nos daría la diferencia con una torsión testicular sería en la que veríamos un aumento del volumen del epidídimo. Veríamos lo que he comentado, un aumento del volumen del epidídimo. Puede llegar a presentar estructuras heterogéneas con zonas ecógenas e hipogéneas, es decir, con pequeños abscesos dentro del epidídimo. Y también es una orquiepididimitis, podríamos también ver un testículo aumentado de tamaño y con zonas hipoecoicas y con abscesos. El Doppler nos habla nuevamente de una vascularización aumentada del epidídimo más que disminuida. La foto no es muy buena, la verdad, en la que pues tenemos un testículo aumentado de tamaño y un epidídimo a la izquierda, marcado con una E, pues heterogéneo, hiperecogénico, que pues quiere datos de inflamación. Aquí lo que veríamos en este caso es un paciente con un varicocele en la cola de la cabeza del... Veríamos un aumento de los plexos venosos, en el tipo de diferencia entre la epididimitis y el varicocele. La torsión testicular, una ecografía, casi el dato, la sospecha es clínica, el paciente te cuenta lo que hemos hablado, un cuadro clínico muy claro, y el diagnóstico es ecográfico. Hasta las primeras 24 horas tenemos un epidídimo y un cordón engrosados con nódulos ecogénicos y con un Doppler negativo. Es decir, el radiólogo nosotros pone el Doppler sobre el testículo y no tiene flujo. El testículo está retraída y aumenta de tamaño y horizontaliza. Aquí veríamos una torsión testicular en la que vemos zonas ya un poco de infarto en la flecha de abajo, y la torsión en donde está la cruz, la estrella. Sería el cordón retorcido. En estadios ya más evolucionados, pacientes que han aguantado y que llevan 2 días, pues, como todo infarto, una vez que está completamente infartado el testículo, deja de doler. Hace 24 horas les deja de doler, notan una mejoría y a los 24 o 48 horas empiezan otra vez con inflamación, una vez que ya el testículo está completamente infartado. Veríamos unas túnicas engrosadas, un epidídimo globuloso heterogéneo, con zonas hiperecoicas por fibrosis y zonas hipoecoicas por necrosis. El teste cada vez será más pequeño. Aquí tendríamos una torsión testicular ya un poco más avanzada, donde vemos diferentes zonas con zonas de infarto. Traumatismo testicular. El diagnóstico es clínico, el paciente cuenta un traumatismo o un accidente de tráfico con traumatismo testicular, y la eco lo que nos puede aportar es una ruptura de la túnica rugosa, una ruptura del teste o un hematoma alrededor del testículo en las diferentes. Aquí tendríamos un testículo con un hematoma alrededor. El hidrocele. Principalmente lo que nos aporta la ecografía es líquido. Son formaciones anecógenas, totalmente oscuras, de tamaño
variable en función de si el hidrogel está tensión o no, y con frecuencia dilatadas. Los hidrogeles muy evolucionados se pueden observar pequeñas perlas en su interior o detritus que simulan más. Aquí tenemos, pues, sería un esquema, el esquema y la imagen ecográfica al lado, en la que veríamos un contenido líquido y totalmente oscuro y más alrededor y el testículo bañando en ello. Aquí tendríamos una ecografía de los dos testículos con hidrogel en el. Y esto es un hidrogel más evolucionado en la que vemos lo que hemos comentado, las pequeñas perlas hiperecoicas, que son esta imagen blanca por debajo del testículo. Varicoceles. Hay que pedir un seminograma para valorar si el paciente tiene problemas de fertilidad. La ecografía se puede realizar en bipedestación y con maniobras de Valsalva, con lo cual vemos todavía mejor el varicocele. Son estructuras serpentiginosas, tensónicas, de más de 2 milímetros que van por encima del epidídimo y hasta el cordón espermático. Aquí hay un pequeño inciso. Hay que ver si un varicocele, si el paciente se lo lleva notando mucho tiempo o ha aparecido en pocos días. El paciente jura que antes no tenía. Porque ante una aparición de un varicocele reciente siempre hay que descartar problemas en áreas renales, ya que el drenaje venoso viene desde la vena renal en el caso izquierdo o desde la vena cava en el caso derecho. Hay que descartar problemas renales, suprarrenales y de los pedículos vasculares, entre ellos pues, posibles tumores. Aquí veríamos pues, una imagen con Doppler de un varicocele, en la que está marcado el Doppler, pues el aumento de todo el pedículo pampilliforme por encima del testículo. Un quiste epidídimo, pues en la ecografía son formaciones ovoideas, transónicas, bien delimitadas, únicas o múltiples, que vienen a veces asociadas al hidrogel. El diagnóstico ecográfico en un principio es definitivo y ya muchas veces con la palpación ya va muy orientado, pero bueno. Y nos puede descartar las complicaciones de un quiste, es decir, que tenga hemorragias, infección o de. Aquí veríamos las pequeñas estructuras de un quiste, ya diferenciable del testículo, que es lo que se ve a la derecha. Aquí tenemos el testículo y bien separado en ello, pues, igual, aquí tenemos un quiste con un poco de infección, heterogéneo y el testículo recto. Tumor testicular. Una vez que tenemos una sospecha o un diagnóstico de tumor testicular, hay que pedirle marcadores tumorales, ya sea la alfa-fetoproteína y la beta-CT. La ecografía. Tenemos zonas hipoecógenas o heterogéneas que deforman el testículo o incluso si está cogido en una etapa un poco temprana, simplemente están dentro del testículo. Suelen tener, son zonas ecógenas con sombra posterior, nos podrían indicar focos de necrosis dentro del tumor y orientarnos hacia las otras tipo, lo veremos. En las zonas hiperecogénicas se dirían hemorragias intratumorales. Y si es un nódulo hipocogénico bien delimitado, sugiere un linfoma, tumor de células de Legri o un seminoma. Si es un nódulo heterogéneo con predominio hipoecogénico, mal delimitado, sugiere, por otro lado, un carcinoma embrionario o coriocarcinoma. Nódulo heterogéneo con un predominio hiperecogénico, es decir, más brillantes, más blancos, mal delimitados, sugiere carcinoma embrionario y está muy frecuentemente asociado a otros tumores. Patología benigna, pues quistes dermoides o mesotelioma vaginales, serían pues, nódulos con una envoltura pues, más blanca, hiperecogénica alrededor, y los tumores de células de Leydig en testículo. Aquí tenemos una pequeña imagen de un tumor maligno, es testículo mixto, lo que hemos dicho, que tiene zonas de necrosis, zonas hiperecoicas, pues, probablemente de un coriocarcinoma asociado pues, a un seminoma u otro. Aquí pues, lo que ponía en el estudio realmente es un test casi irreconocible, no se reconoce. Aquí igual tendríamos una zona de testículo pues, más una zona aquí irregular, heterogénea, sería una masa. Estos pues, son zonas, pues es un testículo que ya tiene zonas de necrosis, zonas de sangrado, que son las que se ven más blancas.
Tratamiento. En el caso de la epididimitis, pues es un reposo relativo. Nosotros siempre les recomendamos un calzoncillos ajustados para evitar filtraciones sobre el epididimo. Hielo local, con cuidado porque a veces alguno vendrá con quemaduras en el escroto por hielo. Antibióticos, por ciclos antibióticos largos, el ciprofloxacino y antiinflamatorios. Y sobre todo reposo. Pacientes en cuanto se ven bien, sobre todo los que son muy deportistas, vuelven a hacer deporte y a las 24 horas están otra vez con dolor. La torsión testicular, se puede intentar una detorsión manual, siempre en sentido, pues, rotando hacia afuera. Hemos dicho que el 90%, bueno, o una frecuencia muy alta de las torsiones son una rotación hacia adentro. Y en el caso del testículo izquierdo, en el sentido de las agujas del reloj, y en el testículo derecho en sentido contrario. O la exploración quirúrgica. La única forma de diagnosticar de forma precisa una torsión testicular o de descartar una torsión testicular no es la ecografía. La ecografía es, como ha comentado el doctor Bermúdez, es siempre realizador dependiente. Si uno la realiza uno mismo, puede estar seguro o no estar seguro. Pero si lo que hace uno es ver un informe de alguien que hace una ecografía, realmente el diagnóstico definitivo de una torsión testicular es una exploración. Y en el caso de que haya una torsión, lo que hacemos es una detorsión quirúrgica y esperar, poner todo caliente y ver si el testículo recupera un color adecuado. Si no, lo que sería es una orquiectomía y quitar el en los libros clásicos siempre se habla de una fijación contralateral, que no está muy asociado que pacientes que tengan una torsión de un lado puedan tenerla del otro lado, pero a día de hoy está muy discutida y en muchos sitios se ha dejado de hacer la fijación siempre en el lado contrario. Traumatismo testicular, si es abierto, en principio eso ya se realiza una intervención quirúrgica, se exploraría el testículo y se cerraría. Si es un traumatismo cerrado, el tratamiento en principio es conservador. Realizar una ecografía, valorar si hay un sangrado activo o no y si el testículo mantiene un pedículo indemne, si tiene vascularización o no. En el caso contrario de todo esto, pues lo que habría que hacer es una exploración quirúrgica. Hidroceles. Los hidroceles en un principio se operan los que producen molestias, los que producen un aumento de tamaño tan grande que el paciente está incómodo y le dificulta la vida normal. El tratamiento es retirar, abrir esta vaginal que produce el líquido entre las dos capas y evertirlo. Varicoceles. Las indicaciones pues son en el caso de infertilidad en pacientes jóvenes, puesto que mejor. Cuanto antes la haga el paciente, mejor. Esperamos a un paciente de los 35 años, tiene menor posibilidad de mejorar su fertilidad si le hace un paciente difícil. Y el dolor testicular. Sorprendentemente, hay muchas veces que apuntamos pacientes para operar por un varicocele porque el paciente cuenta un dolor sordo, se le interviene y recibió, vuelve a puede llegar a mejorar. En el libro que usé para hacer esta presentación hablaban de hasta un 60%, mejorar la fertilidad hasta un 60% de los pacientes. Yo creo que la cifra es un poco discutible, sería algo. Quiste de epididimo, el tratamiento es quirúrgico y solo si es muy voluminoso, si produce molestias o si produce dolor. El tumor testicular, la intervención siempre es una orquiectomía radical. No, bueno, la biopsia, salvo que sea muy dudoso en pacientes ya operados de un tumor testicular del otro lado, los que presentan un tumor en el otro, haríamos una biopsia intraoperatoria y no se hace una incisión escrotal, se hace siempre una incisión inguinal y el pronóstico pues siempre depende de la histología, del subtipo y del estadio operante. ¿Tienes alguna pregunta? Pues mañana a la misma hora, a las 5, los dos temas, hematuria y infección urinaria. Os habéis quedado plantados, ¿eh? No. ¿No? Está bien. Esta ha sido más cortita, más llevadera. Sí, sí, por favor. No sé los demás dónde la habrán dejado. Había un curso de... Yo,
se vacía. No se hace absolutamente nada. Eso eso se puede quitar, claro. Se puede quitar. Sí, hay veces que se cronifica y Pues como como un es quiste una se muy vacía. laxa y tal, sí. Se Anda y pueden mandar para quitarles, Sí, aunque no perfectamente. tengan síntomas, porque no les duele ni nada, solo se No, notan. pero sobre todo en pacientes con hidrosedenitis, que producen quistes recibantes, que aparecen muchas veces, los pacientes pueden llegar a tener un Fournier, que eso se infecta. sí, un Bernoulli. Entonces se manda y se quita. Es una patología, es de nuestras patologías locales, por decir que se hace ambulante. No, yo- Ángel, me mata. Hasta luego.